recuperación de la pelota pueda tener, sabemos que hoy por hoy en el hockey los contraataques muchas veces terminan haciendo más daño que una jugada armada, entonces sabíamos que teníamos que darle funciones y lugares específicos para poder contraatacar y que esos contraataques tengan más rédito, ¿no? Entonces lo primero que empezamos a hacer fue analizar un poquitito, les voy a mostrar ahora imágenes de estos partidos de Pro League que jugamos, de cómo nos contraatacaron algunos equipos, pero en realidad todo esto lo habíamos hecho ya con equipos, lo empezamos a desarrollar antes de los Panamericanos, eh, y bueno, esa, ese backup de imágenes lo tengo en el disco que tiene hoy por hoy el cámara, que nunca me lo pude devolver, así que fui armando otras cosas como para ir mostrándole qué análisis fuimos haciendo para llegar a lo que después les muestro que hacemos nosotros, ¿sí? Entonces esto es España contra Argentina, ¿sí? En donde vemos que el contraataque termina encerrado sobre un lugar y no pudieron prosperar demasiado más de lo que querían, ¿sí? Otro contraataque en donde buscan contraatacar por zona media, por donde generalmente hay más jugadores. Otro contraataque donde vemos que el jugador que lleva la pelota siempre corre a la misma velocidad que sus compañeros, entonces ninguno puede quizás lograr una mejor posición para terminar el contraataque. Un contraataque, una pérdida, ¿sí? Una pérdida de mitad de cancha con el equipo contrario extendido, o nosotros extendidos, que tampoco pueden rédito. Y esto es con Australia. Sí, esta jugada está buena, de esta jugada o jugadas similares, no esta, porque como les decía, fueron cosas que fuimos analizando antes de los Panamericanos, pero de esas picas de día y en donde también sacamos mucha información. Con Holanda, fíjense cómo en muchos contraataques logramos o, o enlentecer la jugada o hasta incluso recuperar la pelota porque creemos que no está desarrollado el contraataque de la mejor forma, ¿no? Este, y ese análisis es el que nos lleva después también a ir viendo qué es lo que te conviene hacer cuando recuperaste la pelota, qué posiciones adoptar y todo. Este es un contraataque bueno de Holanda, con cosas positivas, con cosas que nosotros utilizamos, con cosas que hacemos, con esas funciones y lugares específicos que tenemos que cubrir. A ver, como he dicho en charlas anteriores, que quizás también hablé del tema de contraataque, nos parecía también algo importante estudiar bien cómo contraatacar, porque nada, no, yo particularmente nunca había visto eh, o escuchado ninguna charla específica así de contraataques y ver que se puede hacer un estudio más como exhaustivo, ¿no? De una jugada que tanto se da en nuestro deporte y de la cual se puede obtener mucho rédito. Como un contraataque puede ser también muy efectivo de acuerdo a la toma de decisión, ¿no? De que tiene la pelota. Este, si se empecina, si se cierra, si hace algo que no es del todo bueno, ¿sí? Cómo termina matando ese contraataque. Esta está repetida, esta es la misma que antes. Bueno, entonces nosotros dijimos que en un contraataque
vamos a tener un jugador que es el que recupera la bocha, claramente, ¿sí? Lo primero que debe tratar de hacer ese jugador es ganar metros hacia adelante. Concepto medio sacado del rugby. Ese jugador busca romper la primera línea defensiva, ¿sí? Y ese jugador también obliga a la defensa a reaccionar en una forma desordenada. Esto, un jugador que puede llegar a interceptar una pelota, ¿sí? Empieza a generar el contraataque y lo que genera es que el equipo contrario tenga que defender retrocediendo, ¿sí? Ante la recuperación de la pelota, vamos a tener un jugador, ¿sí? Que lo que tiene que tratar es de ganar profundidad, ¿sí? Ser el jugador que nosotros lo llamamos profundo. También está bueno poder tener una forma de comunicarnos en donde con un grito, con una palabra, el jugador ya entienda lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una palabra, profundo, buscar profundidad, ¿sí? Generalmente lo que le pedimos, o el jugador este debe ser del mismo lado de la recuperación de la pelota, ¿sí? Que es el que busca la verticalidad. Lo que busca es ir hacia adelante, prácticamente desentendiéndose de la jugada, sin mirar lo que están haciendo sus compañeros. Y generalmente este jugador es el que muchas veces termina definiendo la jugada del contraataque, ¿sí? Por ejemplo, recuperamos la pelota acá, igual que antes, el jugador ese empieza a avanzar, el otro tiene que buscar profundidad, ¿sí? Y muchas veces se va a terminar dando esta situación en donde el jugador que busca la profundidad, si realmente tuvo una buena carrera para adelante, tuvo una buena intensidad para adelante, puede quedar hasta incluso atrás de la línea defensiva, ¿sí? Otra función u otro jugador debe ocupar la posición del lado opuesto, otra palabra clave con la que podemos gritar y que ya van a entenderlo, ¿sí? Que es el que da la opción externa. Nos permite agrandar el campo, ¿sí? Y generalmente es un jugador que se encuentra del lado opuesto donde se recuperó la pelota, ¿sí? ¿Y por qué es importantísimo esto que hemos visto también en jugadas anteriores que les marcaba de los otros equipos? Porque si en algún momento uno no hace un ancho, dependemos de la carrera y la velocidad de los jugadores, tanto del que lleva la pelota como del que quiere dar la profundidad. En cambio, si nosotros podemos hacer un ancho ante esa recuperación, el equipo contrario sigue defendiendo para atrás y desordenado, y ese ancho nos va a permitir ganar la profundidad con el otro jugador que estaba desentendido de la jugada, ¿sí? Y lo único que buscaba era una buena posición dentro del área como para poder definir, ¿sí? Seguimos con las mismas imágenes anteriores, donde buscamos la profundidad, donde acá el primer jugador busca ancho, pero si viene uno de atrás, el otro es el que da ancho y ese también busca una segunda verticalidad, ¿sí? Y después tenemos otra función también que podemos ir incorporando, que me parece que es la última, ¿no? En prioridad, ¿sí? Que la llamamos la de jugador pivot, que es, si la recuperación de la bocha es, por ejemplo, sobre zona central y el que recuperó la pelota está detrás, ¿sí? Está detrás de mi línea, es decir, por ejemplo, el 9 con el 5, y el que recupera la pelota es el volante central, es el 5, el 9 debería ser la función de enganche. Entonces vamos a tener quizás verticalidad por el lado derecho y horizontalidad o ancho por el lado izquierdo, ¿sí? Y el 9 es el que hace la función de enganche o de pivot, que es el que se va a preparar para el paso y voy, ¿no? Para la pronta, o cuando el equipo contrario quiere recuperar la pelota y nosotros tenemos ahí una barrerita que se nos puede llegar a armar del que perdió la pelota, ¿sí? Poder generar quizás un paso y voy ante esa jugada, ¿sí? Profundidad, este jugador se queda como pivot, damos el ancho, seguimos dando el ancho, ¿sí? Cuando este jugador quizás quiere el primer objetivo, que era ganar metros hacia adelante, no lo logra porque nos enfrentan, bueno, a partir de ahí tratar de generar el paso y voy sería ideal para poder romper y poder seguir con este contraataque. Y la última función, que me parece que es una de las funciones más importantes, ¿sí? Es un jugador que dé descarga, un jugador que pueda hacer también el apoyo vertical, ¿sí? Al que lleva la pelota, que es el que está enseguida ahí por también si no podemos avanzar, si quizás no tenemos la función de pivote, en vez de que el 9 recuperaba la pelota, en vez de que el 5 recuperaba la pelota y tenía el 9 adelante, ahora la recupera el 9, bueno, el 5 quizás es el que debería estar dando el apoyo ese vertical o haciendo la opción de descarga.
es el jugador que nosotros nombramos ojos, ¿sí? Es el ojos del ataque, porque también, si el 9 sigue corriendo, por ejemplo, con la pelota para adelante, es el que va a comandar el ataque desde atrás. Es el que pasa a ser la voz del equipo, ¿sí? Por dónde nos conviene el ataque, si nos conviene hacer el ancho, si nos conviene seguir para adelante, si conviene que haga la descarga, ¿sí? Porque también ante esa descarga le podemos dar la posibilidad a los jugadores de que tomen la profundidad, ¿sí? Entonces es el compañero que indica por dónde y cómo nos conviene atacar, ¿sí? Cómo generar ese contraataque, ¿sí? Y además cumple más funciones, no tiene solamente la función de ser apoyo y de indicar la jugada, sino que además, siendo los ojos, somos el primer jugador que va a volver a presionar ante la posibilidad de una pérdida, ¿sí? Con la posibilidad de recuperar la pelota, ¿sí? Y también somos el jugador que va a poner en marcha el juego rápido si el equipo contrario corta con una infracción, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos continuar con nuestro contraataque o nuestro ataque sin la necesidad de tener que volver a reposicionarlos o que el equipo contrario pueda posicionarse nuevamente para defender ordenado. ¿Sí? ¿Se va entendiendo por ahora hasta acá? Si alguno quiere cortarme o algo, yo hablo y hablo rápido. Entonces quizás me paso demasiado rápido las cosas. Si alguno me quiere cortar o preguntar algo, habilita el micrófono y listo. Hola, Sí, Ger, después les muestro sí, perdón. yo te pregunto algo que en realidad ya lo contaste hace un par de semanas, pero me parece que está bueno para compartir, y es esto de por qué vos le das profundidad con el jugador que está sobre el sector de la pelota y no con el delantero del lado opuesto, como algunos equipos a veces hacen. Por esto que decía que si que a veces el jugador del mismo lado empezaríamos como una carrera a ver quién es más rápido de los dos, ¿no? De que lleva la pelota y el que tiene ahí de ese mismo lado, y quizás estarían pisando en la misma función. Y si yo le quiero dar o quiero lograr esa profundidad, quizás necesito un movimiento de transición, ¿sí? O una jugada de transición para poder llegar a esa profundidad, y que me parece que el del lado ancho, el equipo contrario además lo primero que va a hacer es tratar de defenderse, ¿sí? En diagonal hacia su arco, entonces el lado opuesto también lo van a dejar más liberado. Eh, entonces, si yo logro darle la pelota a ese opuesto, ¿sí? Para que después ese opuesto sea el que genere la verticalidad, quizás el que se fue a la profundidad pueda hasta incluso terminar cruzándose al lado opuesto para tener una mejor Mm. posición para definir la jugada. ¿Sí? ¿Se entiende, Facu? Sí, 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 está clarísimo. ¿Sí? Bien. Les muestro estos videitos que son justamente para el torneo que empezamos a preparar todo esto y cómo nos dio mucho, mucho rédito. Esto es la semifinal con Estados Unidos, en donde, fíjense, se generó el contraataque, lo primero que tratamos era de ir para adelante. Bueno, acá lo hicimos, con este caso lo hicimos con un pase, ¿sí? Pero fíjense el esfuerzo que termina haciendo este jugador para convertirse en los ojos. Fíjense cómo este jugador también hace el esfuerzo de irse para adelante prácticamente desentendiéndose de la jugada, y cómo ahora se habilita quizás este pase, como yo les decía, muchas veces los que están profundos terminan estando más cerca del arco que los mis propios defensores, y cómo a este jugador se le hace complicada la defensa porque también tenemos un ancho, ¿no? Entonces, bueno, es un pase que entra directamente al punto del penal y se termina definiendo la jugada, ¿sí? Este es uno de los goles de la final, en donde al principio uno lo ve y parece que es un gol medio de pedo, pero en donde tenemos todos esos condimentos. Salimos, ¿sí? Primero salimos por un rebote hacia adelante, ese rebote lo agarra un jugador que tiene apoyo y tiene apoyo, ¿sí? Este jugador se mantiene en el lado opuesto y este jugador es el que busca verticalidad. ¿Sí? Gracias a ese pase opuesto es que después Martín Ferreiro del lado opuesto queda completamente libre y con esa verticalidad. Y ahora les paso a mostrar imágenes de los partidos de Pro League, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo lo vamos analizando también. Entonces, recuperación de pelota, ¿sí? El jugador de este lado
es el que termina casi recuperando la pelota, porque estábamos justo en una zona de presión. Un jugador, que en este caso es el líbero, porque el que tiene la pelota es el 5, se convierte en los ojos. Jugador queda ancho. Como tenemos este ancho, el del lado opuesto también puede ir profundo. ¿Sí? La jugada sigue. Usamos al pivot, y el pivot, bueno, decide ir por su propio lado. Pero el jugador que estaba dando profundidad es el que puede llegar a definir la jugada. ¿Sí? Otra, recuperación. Esta es una jugada en donde nos faltó, ¿sí? Nos faltó una posición acá. Entonces buscamos profundidad. Pudimos darle 2 anchos porque la jugada se empieza a desarrollar y va por la zona central, entonces le podemos dar anchos de ambos lados. Uno busca profundidad, el 9 se hace pivot y nos faltó quizás un apoyo acá para que venga a hacer los ojos y el que le indica la jugada. Se genera el ancho y ese ancho nos permite tener doble posición de desvío adelante y en el segundo palo. Otra recuperación, ¿sí? Ahí pasó ya de entrada en la jugada, ¿sí? Perdón. Vamos para atrás, perdón. Acá, ¿sí? El jugador recupera la pelota y ya este también se puede considerar que al principio hizo la función de descarga o de ojos, ¿sí? Entonces es el que termina recuperando la pelota y después se invierten los roles. El que la había recuperado pasa a ser ojos, ancho, ancho, y este que busca profundidad. ¿Sí? Y lo que termina pasando es que muchas veces, como les dije antes, el que busca profundidad queda a espalda de los defensores y es algo que es sumamente difícil, ¿no? para defenderlo. Acá les quiero marcar, bueno, tenemos opción ancho, tenemos opción ojos, 2 posibilidades, ¿sí? Tenemos el que lleva la pelota y marco la profundidad de Maiko, ¿sí? Que en realidad Maiko al final de la jugada se termina equivocando y se centraliza y es donde permite que quizás este jugador, ¿sí? Lo termine enfrentando a Lucas que viene con la pelota, ¿sí? Cuando Maiko quizás se mantenía en línea de fondo, hubiese sido otra opción de pase para volver a después a meter la pelota dentro del área. Otra jugada en donde recuperamos la pelota, hay alguien que viene a dar apoyo, ¿sí? Este jugador debería haberse hecho ancho, ¿sí? Para generar también la distracción del defensa de España. Al no hacerlo, al principio queda como molestando en la jugada porque queda en el medio, después, bueno, la jugada termina bien, pero gracias nada, a un error quizás de recepción ahí de España, cuando la jugada podría haber terminado de otra forma, con el mismo resultado, con un gol, ¿sí? Pero de otra función. Recuperación, ¿sí? Buscamos profundidad, primero somos ancho para después ser profundo, este jugador va a terminar dando el ancho después, ¿sí? Y el ojo que viene manejando el ataque desde atrás. Es importantísimo la función de ese jugador que vaya hablando e indicando por dónde nos conviene el contraataque, porque es el que no tiene responsabilidad de tener que desplazarse tanto, ¿sí? Y puede ir indicándole a nuestro equipo por dónde atacar. Otra vez, ojos, ancho, profundo, ¿sí? Pivot. Van a ir viendo, aunque se van parando los videos, porque yo voy poniendo esas explicaciones, ¿sí? Que casi siempre en las jugadas hay un jugador que casi no sabemos por qué, pero termina corriendo para atrás del que tiene la pelota, ¿sí? Es el jugador que generalmente, ¿sí? Acá creo que es Agus Masili. ¿Para qué corre a donde está este con la pelota? No tiene sentido. Bueno, es el que está comandando el ataque, ¿sí? Es el que está comandando el ataque. Es el que le está indicando a sus compañeros por dónde generar el ataque. Después, obviamente, le pueden hacer caso o no, ¿sí? Pero esa sería su principal función también. Un ejemplo contra Holanda. Holanda es un equipo que no nos dejó contraatacarlo demasiado. Esta jugada se termina ensuciando porque quizás el profundo, en vez de hacer el movimiento primero profundo para después ir a buscar por afuera, lo termina haciendo diagonal y al no jugar ningún ancho,
no logra tener esa profundidad que nosotros buscamos. La jugada es clara, ¿sí? Como otra de las funciones del ojos, ¿sí? Fíjense que es una jugada que uno, si se pone a analizar rápido, conviene contraatacar. Perdón, me fui. ¿Dónde me fui? No, está bien, empezó la jugada de vuelta. Sí, recuperamos, la pasamos para el lateral. Nueva Zelanda está con 4 jugadores ahí para defender todo, ¿sí? Pero gracias al sacrificio que hace este jugador, o a lo que primero quizás vemos como un mal movimiento, ¿sí? De irse para atrás, ¿qué función cumple ahí? Bueno, termina siendo el jugador, ¿sí? Como ven acá, que tiene la primera función de continuar el contraataque. Y gracias a que ese jugador hizo ese movimiento, pudimos generar, ¿sí? O que la jugada siga, o hasta incluso ese ingreso al área. Acá hay un error del ancho, en donde tuvo el tiempo, ¿sí? Miremos quizás la posición de Nico Sicileo, acá parado, ante la recuperación, sabiendo que hay un jugador en zona de ojos, en zona de descarga, ¿sí? Podríamos haber tenido esta posición de ancho, el tiempo para hacernos más ancho, para que este jugador haga el primer movimiento profundo y después ir a buscar hacia afuera. Como esos pases terminaron después siendo cortos, ¿sí? El jugador que recibe dentro del área ya recibe con presión y terminamos esquinados, ¿sí? En una jugada que podríamos haber terminado un poco más con mejor posición para tirar al arco. Otra recuperación. Ojos, uno que hace función de pivot, uno que sale corriendo para adelante, uno que sale a la función de ancho. ¿Sí? Acá es una jugada donde también, ¿sí?, nos volvemos a meter para el lado donde no nos teníamos que meter, porque si nos vamos para el otro lado podríamos tener mucho más chance de contraataque. Y bueno, acá generamos una jugada de control en vez de una jugada de contraataque, que también está dentro de la función de los que van recuperando y siendo los ojos de la jugada, si nos conviene o no nos conviene atacar, si nos sirve o no nos sirve atacar de esa jugada. Y otra vez las mismas funciones, ancho, uno que busca profundidad, y otra vez nos equivocamos y volvimos a jugar por el lado donde Nueva Zelanda tenía toda la gente. La jugada termina no prosperando por un error de una toma de decisión. Fíjense, el jugador le pasa la pelota y sigue corriendo para donde pasó la pelota porque va en función de comandar el ataque. Profundidad del lado opuesto, ¿sí? Igual el que había empezado a dar la profundidad termina parado, ¿sí?, en posición de, nada, ahí atrás de la espalda de los defensores, ¿no? Que no es que los defensores deciden marcarlo por delante, sino que es realmente que le ganamos la espalda. Profundo, el que estaba haciendo ancho se termina haciendo vertical, y es otra jugada que de contraataque te permite tener un tiro al arco y posibilidad de hacer un gol. Estas, perdón, pero se aceleran por un problema del programa. Y es importante ver los despegues de los compañeros también, como acá quizás deberíamos haber logrado mayor profundidad para que nos dé más chance, y bueno, pase extra, ¿no? También ahí le metemos otro concepto de juego de área, en vez de tirar al arco, ¿no? Tenemos un jugador solo acá, en vez de tirar al arco y buscar el gol personal, buscar el gol del equipo con un pase extra dentro del área, es fundamental. La importancia de ser el jugador ojos, van a ver donde la jugada se empieza a ensuciar acá, pero el jugador que venía de atrás ya leyó por dónde nos convenía seguir atacando o poner rápido en juego la pelota, ¿sí? Entonces veníamos de atrás, pum, pongo rápido en juego, jugador que buscó profundidad después del ancho. Yo con respecto a eso que decía Facu, si nosotros queremos buscar profundidad por el mismo lado con el jugador
lograr que el jugador opuesto, ¿sí? Logre esa profundidad, nos perdemos de esa clase de pases a lo ancho, que es lo que nos permite que, en ese caso, por ejemplo, Maiko haya llegado a una posición de área, en donde después el pase fue defectuoso, pero podría haber sido una clara chance de gol. ¿Sí? Contraataque, vino del lado opuesto a buscar profundidad. Bueno, acá tenemos también una mala toma de decisión, o de este jugador, o del que venía haciendo los ojos de la jugada, que no le indicó que no era una colgadita, sino que era un pase al área, y terminamos perdiendo un contraataque de un corner corto con mucha posibilidad de gol en una mala toma de decisión. Una colgadita para los ojos, vuelve a cambiar la jugada, otro jugador se convierte en ojos, otro jugador da al ancho y otro jugador da la profundidad. ¿Sí? Y me parece que una de las cosas también más importantes es esto, ¿no? De poder atacar a un equipo con el desorden que le genera ante una pérdida, ¿no? Esto de tener que volver corriendo de espaldas, ¿sí? A donde se está desarrollando la jugada. Esta es una buena recuperación del win, en donde el 9 se hace enseguida profundo. Fíjense que la carrera es para adelante y gira la cabeza para mirar, en donde buscamos un ancho, un jugador le pasa por atrás para hacer los ojos, ¿sí? Después ahí termina viendo una mala ejecución de esa colgadita, de ese pase, y perdemos la pelota, pero era una buena chance de gol. Recuperación, empezamos a avanzar, ganamos metros, ojos, profundidad, primero ancho, luego profundo. Mala ejecución, perdimos el contraataque, pero bueno. Nada, yo dejo de compartir, abrimos los micrófonos y estoy para las preguntas y si quieren volvemos a las imágenes y lo demás. Ya les digo, hablo rápido y no sé si se entendió todo. Abrí, Miguel, y preguntá tranquilo. Sí, más que preguntar. Bueno, gracias. Muy bueno. Muy bueno, muy didáctico. Javi, te veo más que a mi mujer por Telechea. No te rías, es verdad. Un saludo a todos también, que solo saludé, Colo, Juan Casas, Facu. ¿Cómo les va? Bien. Me pareció un detalle. Hay una jugada que mostrás en que se diluye el contraataque y especificás que el jugador va en diagonal en vez de ir recto y profundo. Y, ¿te acordás? Es una jugada que vos aclarás que se diluye porque el delantero que tenía que ir profundo va en diagonal. Creo que lo importante del jugador que va profundo es lograr que el jugador que lo marca generalmente en zona, porque tratan de controlarla, defender el área, o pierda de vista el jugador o pierda la bocha. Con lo que es necesario hacerlo girar siempre, con lo que no tenés que pasar. El que busca profundo no tiene que pasar por delante del jugador, sino por la espalda del jugador, y estoy hablando de la espalda como por sí, ¿no? Creo que esta es la jugada que me decís, Miguel, a ver. Sí, entonces, si ese jugador, en vez de. Es un contraataque que se diluye de este lado, acá, bueno, vas a ver, del lado donde está el 5. Esta no Claro, es. ahí está. A ver, que va profundo, mirá, Esta, sí, ahí va, ¿ves? Este jugador va por delante de este jugador. Entonces, este jugador, el Claro. líbero, donde está el cursor, ve jugador y bocha. Si Sí, ese totalmente. jugador hubiese ido por la espalda, hace que el líbero o pierda de vista la bocha por mirarlo a él, por preocuparse por él, ¿sí? O al revés. O sea, el problema ahí Sí, fue que totalmente. pasó por delante y tiene que pasar por la espalda. Me parece que Totalmente. el jugador que busca profundidad lo que tiene que lograr hacer es que pierda de vista alguna de las dos cosas o que lo haga girar para eso. Hay otras jugadas que se ve clarísimo que el defensor gira, pero gira totalmente. Y el jugador argentino recibe dentro del área, después hace una pegada de revés. Nada, aclarar eso nada más, y me encantó, me pareció muy didáctico y muy útil. Muchísimas gracias y nada más, quería intervenir en eso, perdón. Sí, genial. La verdad que buen aporte porque
es un dato importante, ¿no? Es que el jugador, sobre todo el que da la Ese. profundidad, que es el que yo digo que muchas veces termina quedando en las espaldas del defensor, sí, si te pasa por adelante, lo seguís teniendo la bocha y el Claro, jugador siempre en la claro, vista, y una de las claro, cosas más claro. difíciles es eso, ¿no? Cuando perdés a uno de los dos de vista. Claro, eso, Germán, exactamente eso. acá en el Sí, canal Leo. en YouTube preguntan, consulta, ¿cómo entrena este tipo de jugadas? Más allá de las pautas o principios, ¿qué tiene preestablecido? Mirá, hubiese estado bueno prepararlo, cómo lo fuimos entrenando. No me di cuenta, con las canchitas y las fichitas podríamos haberlo hecho. Nosotros empezamos fácil, una salida de un equipo, ¿sí? Íbamos a entrenar al equipo que estaba bloqueando en realidad, y para el bloqueo planteamos la primera línea de delanteros, la línea de volantes y el líbero, nada más, ¿sí? Y era meter la pelota dentro del box, y el que recibía la pelota dentro del box en realidad era como que hacía un juego pasivo, la paraba y se dejaba presionar, y de acuerdo a quién recuperaba la pelota, ¿sí? Qué jugador recuperaba la pelota es quién se tenía que ir haciendo los ojos y quién se hacía ancho y quién iba a ser profundo. Entonces terminó siendo al principio un ejercicio, nada, medio conceptual, ¿sí? De poca dinámica, pero en donde los roles y las funciones se fueron marcando y muy bien, ¿sí? Y lo fueron entendiendo muy rápido. Y después, yo siempre digo lo mismo, a nosotros nos gusta hacer mucho, mucho jugado, mucho, no te digo que partido, porque en realidad no es un partido, porque muchas veces terminas haciendo un juego de 6 contra 6 o de 8 contra 8, y sí, mi función específica dentro de los jugadores. Entonces, yo veo que hay recuperación, ante esa recuperación ya empiezo con estas palabras claves, y entonces los chicos enseguida ya se van acostumbrando a esas palabras claves. ¿Sí? Me parece que si yo no le pongo una palabra clave y tengo que andar gritando, a ver, uno necesito que se haga pivot y otro necesito que se haga el soporte o el apoyo, termina siendo nada, una frase demasiado larga para el momento del juego que es tan rápido. Entonces, es mucho coacheo sobre el momento que están Y jugando otro también. chico pregunta, Bruno, el jugador ojos, que es el que ¿transmite mediante palabras claves constantemente o no? O cuando uno recupera la Sí, pelota no lo... sí, sí. Lo que pasa es que también ahí depende de las características de quién está Mis haciendo el ojos. jugador ojo y cómo le está indicando a su compañero cómo llevar la pelota. Me parece que no va a hablar de la misma manera un Mati Rey, un Nan Ortiz, que un jugador más joven, un Santi Tarazona o un Uruguayo, no le van a dar las mismas indicaciones quizás al que lleva la pelota, pero tratamos de que las indicaciones sean esas, si nos conviene ir primero para afuera para ir para adelante, o si tenemos que seguir por adelante con el pivot, o si tenemos que hacer la descarga y que ese jugador se termine siendo el que lleva la bocha, ¿no? Bien. Te tengo una pregunta yo. Bueno, primero, obviamente, gracias por la charla ya. ¿Cuál es el orden de las prioridades en estas posiciones? ¿Tiene establecido si tenemos uno, tiene que ser tal? Si tenemos dos, tiene que ser tal. Sí, lo que primero buscamos es la profundidad. Si podemos tener la profundidad con un jugador, es lo primero que buscamos. Eh, A ver, en realidad lo primero que buscamos es que el jugador que recuperó la pelota pueda avanzar, ¿sí? Pueda avanzar metros, que es uno de los primeros conceptos que pusimos, ¿no? De poder avanzar metros y obligar a la defensa a esa parte desordenada, ¿no? Del juego. Otra función fundamental es la de ojos también. La primera que yo sacaría, si querés, si no te alcanzan los jugadores, es la del pivot. Las otras me parece que son todas muy importantes, ¿sí? Pero, a ver, la función de ojos la puede cumplir el mismo que lleva la pelota. Si es un jugador sumamente inteligente, puede cumplirla tranquilamente. Lo que pasa es que perdés otras opciones que pueden llegar a pasar. Lo que yo decía de la continuidad de jugada, ¿sí? O de ser el primer jugador que esté para presionar en el caso de que la perdamos. Entonces me parece que el jugador ojos también es fundamental. Pero si tampoco tenemos el ancho, a veces sin tener el ancho no puedes lograr la profundidad de tu primer jugador que salió corriendo para adelante.
te digo, puedo eliminar una, las otras trato de no eliminarlas. Y fíjate que en la mayoría de las jugadas que mostramos, el esfuerzo por querer cumplir esas funciones está siempre, ¿sí? Cuanto menos chances tenés, o no sé, quedó demostrado en esa de Nueva Zelanda, que atacó uno solo y el otro que podía atacar se le fue por atrás, como para hacer el apoyo y los ojos, y gracias a ese jugador también es que logramos ingresar al área. Ger, yo te hago 2 por 1. La primera es si tenés alguna prioridad respecto de la zona de recuperación, digamos, si mantenés los mismos conceptos independientemente de dónde se recupere la pelota. Y la segunda es si el cambio del sistema defensivo que contaste un poco la vez pasada tuvo algo que ver con esto también, porque cuando defendes hombre a hombre es mucho más difícil organizar las posiciones en el contraataque, y claramente con este sistema de zona es más sencillo, digamos, ¿no? Sí, sí, completamente, Facu. A ver, el contraataque lo generamos o lo tratamos de generar desde cualquier lado que recuperemos la pelota. No importa si es planificado, quizá la vez pasada en un bloco adelante en zona abierta, la zona de recuperación quizás es en el campo del equipo contrario, también, o en jugadas dentro sobre un lateral, dar esos contraataques. Y con respecto a la segunda pregunta que me hacías, a la posibilidad esta de jugar en zona y de poder muchas veces tener jugadores por delante de la línea de la pelota, ¿sí? Te permite también tener más chances de contraatacar. Cuando jugás en las persecuciones individuales, en los 1 contra 1, quizás terminás con los wins tuyos dentro del área y los que te terminan tratando de generar un contraataque quizás son solamente volantes y defensores, entonces no nos favorecía mucho esto. Y como te decía, o como les decía al principio, esto lo tratamos de desarrollar mucho pensando en el Panamericano, sabiendo que quizás los equipos contra los que íbamos a jugar nos iban a esperar mucho más tiempo, entonces a veces era invitarlos a que vengan un poquitito más y de esa forma, con estas defensas en zona, vos seguís teniendo gente adelante como para que las posiciones del contraataque las puedas cumplir. Buenísimo. Hago una pregunta. Bueno, gracias por la presentación, muy buena. Digamos, por llamarlo sistema de contraataque, da igual el contrario. Da igual el patrón de repliegue que tenga el contrario. ¿O hay variación con otro país o con otro equipo? Sí, Bebe, la realidad es que lo usamos para todos, ¿sí? Claramente, y sabemos que por naturaleza del equipo argentino y del jugador argentino en sí, si vos le vas a jugar o vas a contraatacar a Nueva Zelanda, seguramente puedas cumplir con más funciones y más roles adelante. Si le vas a contraatacar a Australia, vas a tener más de la mitad del equipo con el culo fruncido y no va a querer correr para adelante porque vas a ver que en cualquier momento tiene que correr de vuelta para atrás, mucho más, sí, va a ser mucho más peligroso un contraataque de Australia que un contraataque de Nueva Zelanda. Me parece que está más por esa naturaleza del jugador argentino, pero la bajada de línea nuestra es tratar de contraatacar a todos los jugadores, a todos los equipos por igual. Fíjate que igual que la cantidad de jugadores que terminan generando ese contraataque, si los sumamos, terminan siendo 4 o 5. Entonces sería un buen número como para poder también generar un ataque de posición también, ¿no? Sin descuidarte nunca del aspecto defensivo. A ver, no lo puse, pero sí es fundamental también que todo el equipo acompañe ese contraataque para ir acortando las líneas y en el caso de una pérdida poder estar mucho más cerca también de tu delantero si sos defensor para que ese contraataque tuyo no se genere de vuelta en una vuelta tan rápida del equipo contrario, ¿no? Ok. Y luego una cosa, solo aportar una cosa por la pregunta que hicieron de cómo entrenarlo, es muy complicado desarrollar ejercicios de entrenamiento
para esta situación porque tienen una gran carga física. Entonces, el coachear dentro de lo que son los ejercicios jugados es la mejor solución, digamos, aunque puede ser que un día de entrenamiento, un día de partido, ese sea el objetivo y uno como entrenador esté más centrado en esas indicaciones, pero desarrollar ejercicios que tengan calidad con el paso de los minutos para este tipo de situaciones es complicado por la carga física que tiene. Totalmente, sí, sí, a veces uno lo va haciendo también en formas fraccionadas, entonces, bueno, generemos acá un 2 contra 1 para que ante la recuperación poder generar un contraataque, pero sí, es como decís vos, me parece que el condimento físico que tiene estos desplazamientos es muy largo, a una intensidad muy alta, y que no lo puedes hacer tantas veces en un entrenamiento. Entonces quizás es dar las indicaciones de ese coacheo en los partiditos, en los jugados, es mucho más efectivo que armar un entrenamiento específicamente de esto. Así como también Acá muchas veces armar un entrenamiento de bloqueos termina siendo de una carga física muy baja. Uno trata de ir regulando todo eso y nada, es más que nada el tema del coacheo y de estar sobre el jugador o sobre los jugadores en el momento que están jugando. Y a mí me gusta mucho más hacerlo en los entrenamientos que en los partidos. Yo en los partidos estoy mucho más tranquilo. En el entrenamiento capaz estoy con el joystick todo el tiempo, tratando de que jueguen a lo que yo quiero todo el tiempo, y en el partido los dejo que sean un poco más libres, porque si lo captaron en el entrenamiento no hace falta después en el partido andar transmitiéndolo todo el tiempo. Perdón, Javi, te corté. No, te paso ahí preguntas de YouTube. Están preguntando si este sistema, este método lo haces independientemente del resultado del partido, de cómo van. Sí, sí, me parece que sí, porque incluso si vas ganando el partido y ya son los minutos finales, te va a permitir llevar la pelota lo más lejos de tu arco posible, y quizás sí, ahí le bajas la cantidad de jugadores que estén generando el contraataque, pero me parece que si vos ya al jugador que lleva la pelota le pones uno profundo, ya le generaste al equipo contrario que tenga que hacer un desplazamiento para atrás muy largo, y el tiempo que tarden en volver va a ser mucho mayor al que si no generas un contraataque. Y si de ese contraataque en realidad lo que quieres hacer es tener una jugada de posesión, bueno, depende cómo esté el equipo parado, el otro equipo parado, si te conviene o no te conviene, pero yo la llevaría lo más adelante posible, y si después tengo que cuidar por el resultado, a partir de que estoy en las 25 yardas contrarias, empiezo a hacer un ataque de posición. La descargo y empiezo a mover la pelota de vuelta. Sí, comparto. Y después hay dos preguntas sobre el pase extra, cómo se haces entender al jugador, cómo lo trabajás. Dos chicos están preguntando sobre este mismo tema. Ese tema de charla fuerte hoy a la mañana. Hoy tuvimos análisis de área a favor con los delanteros en 2 grupos, y bueno, hicimos mucho hincapié en eso, y a ver, los chicos son conscientes. El análisis de hoy se basaba en que ellos tenían que analizar. Nosotros la semana pasada le pasamos todos los ingresos al área de 2 partidos por grupos, y los tenían que analizar. Y el análisis de hoy era la devolución de ellos con nuestros aportes, ¿no? Claramente. Y uno de los temas que se tocó mucho era ese pase extra, ¿no? Como por momentos, el jugador está esperando que le pasen la pelota para tirar al arco, y el pase extra ese se tiene que generar por indicación de tu compañero también, ¿no? Porque vos quizás ya planificaste la jugada en tu cabeza, y no sabes si tu compañero llega a esa posición de segundo palo, de anticipo o no. Entonces también tiene que estar esa indicación y esa orden de tu compañero de que si te da la indicación la tenés que pasar. Perfecto. Nano, ¿vas a preguntar algo o no vas a preguntar nada? No te voy a preguntar nada. Estoy viendo el reflejo de la luz en tu peladita y me emociona. Yo, si no hay preguntas, te hago otra, ¿eh? Sí, bebe. La situación, siempre, ¿no? Pero a veces pasa que hay una jugada en la que no está la situación ideal, que, no sé, que roba o recupera la pelota un jugador que lo tenés muy aislado. Y está bastante aislado como para encontrar todas estas situaciones. ¿Tenés algún patrón
definido, intentan de todas maneras montar el contraataque, o que empiece a buscar verticalidad con la pelota ese jugador y que el resto intente llegar? ¿Cómo lo manejas? Sí, la realidad es que lo que buscamos es buscar esa verticalidad, ¿sí? Me parece que tiene un poco que ver con esto que decía antes, que si han resultado el partido, pero en realidad, si nosotros con ese jugador logramos ganar metros hacia adelante, ya también obligás a que los jugadores del equipo contrario que quedaron pasados de la jugada tengan que volver a reacomodarse y bueno, vos sabrás, Bebe, también que ese orden ante una jugada que tenés que volver para atrás a defender y que no llegás a posicionarte rápido porque no fue una salida, es muy difícil de cumplir, ¿no? Sobre esas jugadas dinámicas. Entonces, sí, la idea es ganar metros. Una vez que gano metros, como pasó quizás en esa jugada de Nueva Zelanda, que el jugador termina aislado yéndose para adelante, lo primero que tiene que tener es ese apoyo atrás, ¿no? Entonces, si se le complica, bueno, a partir de ahí empezar a sacar la pelota y tratar de generar otro tipo de ataque que no sea un contraataque. A ver, esa jugada yo no la tomo como una jugada buena de contraataque porque estábamos prácticamente atacando 2 contra 4, ¿sí? Pero el resultado que obtuvieron es como que te hace analizarla mucho más. Pero porque los conceptos que manejaron fueron buenos, ¿sí? El de ganar metros. Quizás no está bueno el primer 1 contra 2 que quiere jugarse ese jugador, que le termina haciendo la infracción, ¿sí? Pero quizás el objetivo hubiese estado bueno si esa infracción después la sacamos y tenemos un ataque de posición ya en 25 yardas del equipo contrario, buenísimo. Entonces, también evalúas la siguiente decisión que toma el jugador ojos que venía de atrás. Corriste para adelante, bueno, él te dice, yo corrí para adelante porque vi el espacio y me podía meter en el área. ¿Era una jugada para contraatacar? Quizás no, ¿sí? Pero las prioridades son esas, ¿sí? Ganar los metros para adelante, obligar al equipo contrario a defenderse en movimiento, que tengan que armar su bloqueo o su estrategia defensiva en una jugada dinámica y que vos, de acuerdo a eso, después puedas evaluar si te conviene seguir o no con el contraataque. Pero yo, una más. ¿Qué viene de la mano con lo que preguntaba Bebe recién? ¿Qué lugar le das al 1 contra 1 en las jugadas de contraataque? Mira, el otro día también me hicieron un poco esa pregunta. Salió algo en una de estas publicaciones de Instagram, ¿no? Become Hockey creo que es que la puso, no sé qué. La cantidad de unos contra unos que había visto en un partido de India con Australia. Y bueno, estaba dando una charla para la Asociación de Tucumán y me preguntaron, ¿qué importancia le das a los 1 contra 1? Yo sé que hay técnicos que le dan mucha importancia y que basan que su juego sea en ganar y no perder los 1 contra 1 contra el otro equipo, que quizás su fundamento estratégico está desde ese lado. Yo fomento a que no quiero jugar esos 1 contra 1. Que es muy difícil, ¿no? De explicarle al Colo Vila que tiene que escaparse y evitar ese 1 contra 1 y no eludir 5 veces al jugador contrario, es difícil, pero bueno, tenés que jugar ese 1 contra 1, jugalo a ganar un espacio, no a atarle los cordones al jugador contrario, ¿sí? ¿Se entiende? Escapátele a ese 1 contra 1 por un costado, rompelo, pero hacia el espacio, ¿no? Que lo rompiste y le volvés a enganchar, y le rompiste y le volvés a enganchar. ¿Sí? Una vez que le rompiste, ya está, no vuelvas a enganchar, seguí corriendo para adelante. Y me parece que eso también está bueno para que el contraataque no se demore. ¿Sí? Si vos tenés que jugar ese 1 contra 1 en un contraataque y al jugador contrario que te está defendiendo lo enroscaste 3 veces, ya hay otros 2 o 3 jugadores que se reposicionaron. Si vos lo eludiste, le tiraste la pelota larga por el revés, a la antigua, ¿sí? Le tiramos la pelota larga por el revés y corrimos, no te llega a alcanzar nunca más nadie. Entonces, para seguir fomentando los contraataques, tenés que atacar los espacios. Así como también atacamos los espacios o queremos atacar los espacios buscando dónde tenés tu jugador extra, me parece que en el 1 contra 1 también hay que atacar los espacios, no el medio o el centro del jugador. Buenísimo, buenísimo, gracias. Ger, cuando le pones como objetivo número 1 a apenas recuperan ganar metros, ¿priorizás que sea con un pase o con conducción? ¿Qué es lo que le pedís a los jugadores?
Porque, a ver, yo te digo lo que me parece a mí por ahí, si está la posibilidad del pase, siempre es mucho más ganancial, ¿o no? Y el pase va a ser más rápido. Eso seguro. Si tenés un pase, va a terminar teniendo más velocidad seguramente que el correr vos con la pelota. Lo que pasa es que también hay que evaluar mucho la situación, ¿no? De cómo está el equipo contrario parado, de quién perdió la pelota o quién recuperó la pelota, si la recuperaste en una intercepción o la recuperaste en un 1 contra 1. Seguramente si la recuperaste en un 1 contra 1, el que perdió la pelota lo tenés muy cerca. Entonces también ese ganar metros se te va a hacer mucho más difícil. Entonces quizás ahí te conviene, si tenés un jugador tuyo solo adelante, pasársela directamente y vos acoplarte atrás y ser el ojos de esa jugada. ¿Sí? Y quizás ante una intercepción te conviene correr vos con la pelota y después ver si tenés a alguien que te pudo dar más profundidad o no. Bien. Y otra cosa más que estuve pero se me gustó explicó, mucho. Juan. Clarísimo, sí. Y otra cosa que me gustó es cuando le pedís profundidad al jugador del lado que está la pelota, donde recuperamos. ¿Qué le decís al que lleva la pelota? Que trate de mirar por otro lado, ¿no? Porque generalmente cuando la profundidad la da este jugador, se genera un espacio muy lindo de otro lado, ¿no? Porque arrastra marcas, está, como decías vos, los corrimientos son diagonales generalmente, y aparece ese pase que me parece que por ahí no se dio tanto las imágenes que mostraste, pero sí se veían las calles, no sé si entiende. Sí, obvio. Y bueno, justo en esa que hacíamos antes referencia con Miguel, lo que queda claro es que el jugador, creo que era Usmasiri, se siente tentado por pasársela rápido al que tiene adelante, que bueno, termina siendo un mal movimiento, pero si nosotros a esa jugada le metíamos un ancho, el jugador que hizo mal ese movimiento, que creo que era Tincho, hubiese tenido una mucho mejor posición para poder definir la jugada, ¿sí? La tentación de dársela al que te está corriendo adelante es muchísima, pero saber que tenés que tener esa paciencia de hacer otra cosa extra para que ese jugador tenga una posición muchísimo mejor todavía para poder definir después. Claro, entonces yo lo que digo es un movimiento que es más pensando en que reciba otro compañero y no yo. O sea, es un movimiento de equipo. O sea, que está establecido de esa manera. Sí, pero sabiendo que tenés muchas chances de hacer el gol vos. Al principio corres sin que te la pasen, pero sabés que muchas veces vas a terminar definiendo la jugada vos. Vas a ser el que quede ahí adelante del arquero solo. Tal cual, buenísimo. Gracias, Ger. Como que, sí, en realidad es pensando en el equipo, pero después si querés desde la parte individual también decís, bueno, me sacrifico ahora, pero después me van a venir a abrazar a mí. Y eso con los delanteros es importante, ¿viste? Porque son bastante egoístas. Así que... Sí, totalmente. Bueno, no sé, ¿alguno más? Colo, ¿anda el micrófono hoy? No, volvió. No. No, se escucha muy mal, se escucha pero muy mal, ¿eh? Volvió Darth Vader. Te vamos a silenciar todas las charlas. No puedes preguntar más nada. Bueno, no importa, Colo, mandalas por escrito. Yo te agrego, Ger, para que comentes a que otro día te preguntamos esto y lo respondiste, porque está buenísimo, creo que lo dijiste al pasar. El tema, bueno, más allá de la contra en sí, todo lo que implica la prevención, ¿no? Las equidistancias de los defensores que avanzan con los volantes y con especialmente cerca del ojos y todo esto, ¿no? Porque si perdemos la bocha ahí, es durísimo. Sí, es importantísimo esa. A ver, me parece que en esta primera. Esperen que yo mientras la voy chequeando. Sí, acá, ahí sí las comparto. La primera imagen solamente, que es la que lo puse, la primera imagen de la contra con España, ¿sí? Acá tenemos esta, ¿no? La prevención, esta carrera para adelante. Esto, ¿sí? Que este jugador no va a participar del ataque, este no va a participar del ataque, este tampoco, ¿sí? Pero es importantísimo mantener esa equidistancia de equipo, mantener esa parte sólida de equipo, ¿sí? Y que si la volvemos a perder, este jugador había
había un entrenador que me decía mucho que claro, nosotros generábamos el contraataque y los defensores descansábamos. Habíamos dejado de defender, tiraban la pelota para adelante, iban corriendo los volantes, los delanteros, y los defensores caminábamos y empezábamos a avanzar caminando. Y claro, perdían la pelota y se la pasaban a tu delantero y tenía que correr 3 veces más rápido para primero acercártele, para después tratar de quitarle la pelota. Decía, vos empezaste a avanzar y bueno, empezaste a trotar hacia donde está tu jugador, ¿sí? Levantá esa línea, acercate a tus compañeros, porque entonces cuando la recuperen tampoco van a ver al tuyo libre, no se la van a poder sacar, no se la van a poder pasar, o el famoso despeje de la defensa que siempre le queda un delantero del equipo contrario. Nada, todo eso lo estamos evitando con esa prevención, con ese achicar las líneas, con ese levantar al equipo, todos con la pelota, y esa solidez también que te hace como equipo de la perdiste, si puedes tener la chance de volver a recuperarla rápido, porque estás cerca de la jugada, también es importantísimo. Tal cual, es así. Dale, Javi, preguntá algo, decía algo. Sí, no sé, dígame. No, me parece clarísimo. Me parece que está bueno. Por ahí, no sé si variás algo si hay un tiro libre en el medio de esta acción, digamos, si la recuperación por ahí sea por un pie y el libre también lo acelerás, lo pausás. Sí, depende mucho de cómo se estaba generando, ¿no? el contraataque, de la cantidad de gente que puedas tener. Nosotros también pusimos como pauta que era una costumbre por estos jugadores argentinos tan habilidosos que tenemos, que quizás había un tiro libre y ese mismo jugador quería seguir la jugada y eludirse a los 4 que tenía de barrera de adelante y terminábamos perdiendo la pelota de vuelta. Entonces, a partir de eso tratamos de que al jugador que le hicieron el tiro libre o tiene la posibilidad de hacer el tiro libre, que se vaya de la jugada y que venga otro para armarlo. ¿Sí? Entonces, del que viene de atrás, es el que tiene que saber, nos conviene continuar con ese contraataque o nos conviene ya a partir de esa pelota frenarse y hacer un ataque de posición, ¿sí? o armar bien un tiro libre de 25 para Y en ese caso también se puede llegar hasta un cambio de ojo, porque el ojo pasa a ser el que tiene la bocha y tenéis un ojo más. Totalmente, sí, totalmente. Por eso también es importante, relacionándolo con lo que decía Juan, de que vayamos todos levantando la jugada y nada, se vio, ¿no? En algunas que un ojo y después a la siguiente, o el siguiente movimiento el ojo pasa a ser otro, o uno que estaba dando ancho se fue profundo porque el ancho lo termina dando otro. Es como que termina siendo todo muy dinámico. Y siempre que se pone Nada, a mí lo que gente mejor, ¿no? De atrás para adelante, mientras que mantengan el bloque, como decías. Sí, manteniendo el bloque, manteniendo la prevención, ¿sí? ¿No? Para también no pasarnos de rosca con la cantidad de gente que atacamos. Nada, a mí lo que me gusta mucho de este tema es que, como le dije al principio, me parece que no es algo que estaba demasiado o estudiado o buscado, o que se le haya buscado, ¿no? Qué función tiene que cumplir cada uno, qué lugares o qué es lo que mejor nos conviene hacer en un contraataque. Entonces eso es lo que también nos llevó a estudiarlo y analizarlo y nada, y ver, así como les mostré al principio, ¿no? Cómo desarrollás algo para que termine siendo, que te termine dando resultado y que nos mirábamos. Es como que íbamos sacando ideas de todos lados, ¿sí? Esa jugada que mostraba atrás, la pasan a Zalewski afuera, Zalewski corriendo para adelante. Va a tener una buena posición profunda porque el otro le dio un ancho primero al contraataque. Y en cambio en las que ves que, no sé, quizás España hay muchas que hizo que salen corriendo todos a la misma velocidad y en la misma distancia. Entonces no logran en ningún momento ganarle la espalda a los defensores. Y entonces vos siempre los tenés de frente. Una de las cosas que decía Miguel al principio, los tenés siempre de frente, entonces te preocupás por la bocha del jugador siempre al mismo tiempo, no te requiere otra atención a nada. Mismo Holanda te gana muchos
muchos 1 contra 1, pero sin generar posiciones específicas, quizás de contraataque. Ellos empiezan a correr y quizás el que estaba corriendo se frenó y te busca ese 2-1 y te genera mucho con ese pivot, ese 2-1, que es de donde sacamos el pivot. ¿Sí? Ellos no te buscan la profundidad, pero te buscan desequilibrar siempre con ese give and Sí, go, por ahí give and go, give and go, chiquitito. y te rompen todo. Entonces es como que fuimos sacando así, analizando distintos equipos, y dijimos, contraataques, ¿qué es lo que más nos convenía hacer? Bueno, a ver, por decirte, ¿no? Porque esto es por lo que les puse hoy a ustedes. Australia, el ancho y profundo, perfecto. Bueno, Holanda, el pivot. Lo de los ojos no lo vimos en nadie, pero es como que lo fuimos sacando nosotros de lo que fuimos estudiando, ¿no? Sí, Miguel. Yo creo. Perdón, dale. Sí, había levantado la mano, por eso, Javi. Sí. No, dale. Es que justamente lo dijiste casi esas palabras finales de Ojos que me parece fundamental, me parece importantísimo, porque yo lo que noto es que con esta forma, vos lo que tratás, y diciéndolo, agregando lo que le explicabas a Juan, el tema de reagruparse, es una lucha de transiciones. O sea, vos lo que pretendés, pregunto con esto, es que tu transición ofensiva le gane la transición defensiva del equipo contrario, pero al mismo tiempo estar previniendo que por las prevenciones tuyas propias del equipo, de agruparse, de juntarse, de levantar las líneas, que ante una pérdida, la transición ofensiva de ellos no le pueda ganar a tu transición defensiva. Si dije un trabalenguas, perdónenme, pero más o menos creo que está orientado así. No, clarísimo, Miguel, que es una de las funciones también que estaba dentro de las presentaciones estas del jugador ojos, ¿no? Que es el primero también que está por si el que lleva la pelota la pierde, sí. Es el primero que está para presionar enseguida y que de esa nueva pérdida tuya no te generen otro contraataque, ¿no? Sí, por eso lo detallaste al último y lo nombraste, el tema de ojos, y venía a raíz de lo que te estaba diciendo, por eso lo dijiste justo al final, pero bueno, ahora si compartíamos esto, está muy bueno. Gracias. Sí, genial. Bueno, volví, chicos. ¿Se me escucha? Ahora sí, Colo. Con el nombre de tu mujer volviste ahora. Sí, con el nombre de mi esposa. Bueno. Sí, Linda. Se te escucha Linda, bárbaro. claro. Perdón. Primero, Ger, muchísimas gracias por compartir y la presentación. Muy bueno. Te voy a robar, me gustó mucho esto de poner en el mismo escalón el tema de la profundidad y avanzar ganando metros. Eso me parece que es la mentalidad ganadora, ¿no? Que un equipo tenga una mentalidad ganadora y confiar en ese ataque, que me la van a pasar, que vamos a llegar al área, que tenemos que ir todos unidos a esto que está diciendo Miguel, en bloque, para tener éxito en el ataque, y si no lo tenemos, para estar en bloque para esta transición defensiva. Así que me gustó mucho. También me gustó el hecho de sacar el pivot, esto de que por ahí no te lo preguntó nadie, pero enseguida, si hay alguien que hay que eliminar, saquemos ese principio o ese patrón de pivot, podemos no usarlo, y me gustó mucho. Así que, en realidad, eso, agradecerte también, ¿no? Bueno, gracias, Colo. Sí. Nada, para mí está bueno también compartir todas estas cosas que nosotros estamos trabajando ahora de este rol que me toca y nada, me parece que está bueno que a distintos niveles que estamos, porque acá tenemos entrenadores de distintos niveles y de todo, en breve veremos a la selección, a la absoluta española más femenina, desarrollando los ojos y el ancho. Nada, me encanta compartirlo, porque me parece que es la forma que tenemos de seguir aprendiendo todos, ¿no? Compartiéndonos todos los conceptos que uno puede ir estudiando y analizando. Y es lo bueno que cuando hablábamos hoy también al principio de la charla, que estos momentos son los que te permiten más analizar y más pensar. Estos momentos que vivimos ahora de cuarentena, te la pasas mirando videos, analizando y sacando cosas productivas para el hockey, ¿no? Ger, tenía alguna pregunta de YouTube, que hay un par también. Ahí Fer Sansen estaba preguntando si hay alguna pauta para decidir cuándo deja de ser contraataque y pasamos a hacer ataque de posición, digamos. ¿Viste? Decir, bueno, vamos, no vamos, paramos, controlamos. Si hay una pauta, más allá de la edición que puede ser el momento de jugadores o de ya, pero ¿tiene alguna guía para seguir?
No, en realidad no hay una guía exacta para seguir. Depende mucho de cómo se haya desarrollado ese contraataque, si pudo tener la velocidad que necesitabas para poder romper líneas defensivas, para ganar espaldas del equipo contrario. Y si vos ves que estás, no sé, contraatacando 3 contra 7, ya sabés que te tenés que frenar sí o sí. No te conviene para nada porque tenés muy pocas chances de lograr estos objetivos que te digo, ¿no? De ganar espaldas, de romper líneas defensivas de ellos. Entonces ahí quizás te conviene poner la pelota en juego para atrás, armar un ataque de posición y tratar de ingresar con un ataque de posición. Sí, vuelvo a repetir y estoy convencido, y lo dije creo que al principio, que el contraataque bien ejecutado te hace ganar partidos. Un ataque de posición bien ejecutado es más difícil. Es más difícil ingresar al área porque el equipo contrario también tiene más herramientas para defenderse a los ataques de posición, ¿sí? Y bueno, me parece que el contraataque es un arma fundamental y si lo desarrollamos como estamos tratando de hacerlo, te da más resultados. Creo que vimos varios goles de jugadas de contraataque nuestras. Y, y me parece que también de desarrollar el contraataque a favor te permite que no te contraataquen de una forma tan abrupta que quizás los otros equipos, ¿no? Porque de esto que jugamos de Pro League han hecho prácticamente goles de contraataque. Entonces eso me parece que también es importante para que tu equipo defensivamente pueda responder, ¿no? Y está un poco relacionado a lo que decía Juan, a lo que decía Miguel, y reforzó el Colo, esto de que sea un bloque, de que sea todo un aspecto defensivo, y fíjense como en las jugadas que yo mostraba al principio también, los equipos contrarios cuando nos querían contraatacar se les hacía difícil porque el reposicionamiento de nuestros jugadores ya es entendiendo lo que el otro equipo puede llegar a hacerte, porque lo estuviste entrenando para hacerlo vos, entonces ya sabés lo que el otro equipo te puede llegar a hacer también. Y no digo que es lo mejor, pero por lo menos ya tenés una idea. De otra forma, si no lo entrenás, sabés que el otro equipo puede correr para adelante y no te esperás que te puedan hacer alguna jugada quizás preestablecida. Entonces, de esta forma ya sabés que no tenés que correr todos en embudo para el arco y que tenés que ir cubriendo huecos también. Sí, este concepto que me gustó mucho también del hecho de no jugar uno contra uno eludiendo palos, sino de atacar al espacio. Inclusive yo sostengo que en ese nivel, si no corregime, un 1 contra 2 es ganador siempre y cuando ataques al espacio. Si vas a jugar ese 1 contra 2, a pasar entre medio de los dos, no pasás. No pasás, no. No, y te diría que hoy por hoy, por cómo se están defendiendo los uno contra uno también, es muy difícil ganar ese uno contra uno por el centro, ¿no? Sin atacar realmente el espacio. Ganar ese uno contra uno de la forma que el jugador argentino juega el uno contra uno, ¿no? Que vamos con el dribbling entre medio de los pies del jugador contrario y nos creemos que de esa forma podemos ganar. Por cómo se defiende hoy por hoy es muy difícil. Me parece que esa de atacar los espacios, que es 1 o 2 amagues y ya la pelota tiene que ir levantada y larga, y ganarlo corriendo hacia el espacio, es la forma de jugarlo y es la forma que más réditos te va a dar. Y hasta incluso el 1 contra 2, como decís vos, tenés que ser inteligente, saber por qué lado te conviene jugarlo y encontrarse el espacio ahí y tenés mucho más chance de ganarlo. Sí, tal cual. Puedo obligar al contrario siempre a que tenga entrada a tu radio de quite y no vos entrar al radio de quite del contrario para jugar ese 1 contra 1. Sería más o menos sí, ¿no? El lo concepto. Ir al único espacio para que él tenga que venir a invadir mi espacio, eso me va a dar más chance de ganar posiciones y ganar ese 1 contra 1. Si yo voy directo al tipo, paradito, me va a llevar a donde quiera, ¿no? Sí, y Sería más la o menos única la diferencia idea. sería que si ya estás dentro del radio, tenés que salir. Escapar para que él venga. Sí, escaparte. Sí. Está bien. Gracias, comparto. Germán, yo te quería agradecer por todo el tiempo que nos dedicaste y para todos los entrenadores también que siguieron la charla por el canal de YouTube. Y bueno, muy claro todo y como siempre agradecer
nuevamente por esto que el conocimiento de todos ustedes, de muchos oradores, están llegando a un montón de entrenadores para así aguantar de una manera la cuarentena. Bueno, Leo, nada, agradecerles, sí, obviamente a todos los entrenadores que estuvieron acá, presentes en la parte del Zoom, y a los que están en YouTube, por haber escuchado, por haberse tomado también el tiempo para escucharme un ratito. Gracias por la invitación. Y para mí es un placer poder, como les decía antes, compartir estos conocimientos o estas cosas que nosotros analizamos con ustedes. Así que nada, gracias a todos por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ger. A vos,